Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más damos la bienvenida a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es una gran bendición estar con ustedes en esta hora. Tenemos el gran compromiso de pedir la dirección divina mediante el Espíritu Santo ahora que nos disponemos a estudiar las Sagradas Escrituras. Un tema que es apasionante, un tema que interesa a todos por lo puntual que toca en la vida del ser humano cuando llega, en algún ser querido, en algún familiar, nos estremece y nos damos cuenta que necesitamos urgentemente el consuelo y la paz que brinda Dios mediante el Espíritu Santo ante una situación tan difícil como es la muerte. Por eso hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema La muerte en el Antiguo Testamento, que es más bien una continuación de lo que ya iniciamos en el día de ayer, y hoy vamos a puntualizar cómo se veía la muerte en el Antiguo Testamento, que por supuesto es la misma que siempre se ha visto en todos los escritos sagrados, y cómo el Señor pues enseña en las Sagradas Escrituras. Pastor Cristian Veras, le saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo, muchas bendiciones y qué bueno es tenerle en el día de hoy en la continuación de este tema. Dios le guarde siempre. Gracias, pastor, mi estimado amigo y hermano, que Dios también guarde tu vida, la de tu familia, que te permita gozar de la patria eterna. Amén. Bendiciones para ustedes, amigos y hermanos. Gracias por sintonizar Radio Amanecer en Estudio. Los pastores Juan Francisco Scroggins, Cristian Veras, estamos con ustedes en el día de hoy por la voluntad del Señor con este estudio tan maravilloso. Pastor, yo creo que hoy será otro día fascinante. Así que estoy ansioso por profundizar el estudio del día de hoy. De inmediato vamos a pedir la dirección divina para que el Espíritu de Dios nos guíe. Querido Padre Celestial, gracias infinitas porque ahora nos permites poder estudiar tu palabra. Qué maravillosa. Tu palabra es como la miel que destila de un panal. Padre, alimentanos con esa miel cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como dijéramos anteriormente, para referirnos al último tema, donde estamos hablando que la Biblia es un tomo armonioso. Este tomo de las Sagradas Escrituras, que está compuesto por el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues es bastante clara y hay una constancia en torno a lo que enseña sobre la muerte. Y yo recuerdo muy bien que usted pudo hacer ese fuerte énfasis en lo que estamos estudiando. Ahora quisiéramos, pastor, ahí compartir rápidamente algunos pasajes de la Biblia para que veamos qué es lo que el Antiguo Testamento enseña sobre la muerte, el estado del hombre cuando muere. En el libro de los Salmos, el Salmo 6, verso 5, allí se nos dice: porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? El mismo libro de los Salmos, el 115, verso 17, no alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. Libro primero de los Reyes, capítulo 2, verso 10, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Seguimos en este libro, Primero de los Reyes, 11:43, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Y la última cita en esta primera parte de entrada, libro Primero de los Reyes, capítulo 14, verso 20, el tiempo que reinó Roboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab y su hijo. Aquí, pastor, la palabra de Dios presenta en algunos pasajes de la Biblia la muerte como si fuera un sueño, y yo le confieso que cuando uno está durmiendo, se levanta, tiene un sueño profundo, que no hay ningún tipo de perturbación mientras está durmiendo, un sueño tranquilo y reparador, al otro día amanece
y no se da cuenta lo que pasó durante 7 u 8 horas que estuvo durmiendo. Así es. Entonces parece ser que la Biblia habla de manera muy clara acerca del estado o la condición del hombre cuando muere. Así es, y de hecho no enseña absolutamente nada acerca de la inmortalidad del alma. La Biblia no dice en ningún lugar, en ningún momento, que el alma es inmortal. Tampoco enseña que después de la muerte hay fieles que vuelan hacia el cielo por la eternidad, ni que después de la muerte los infieles descienden al infierno. La Biblia no enseña absolutamente nada de esto, ni de personas que arden para siempre. Simplemente hay figuras del lenguaje y evidentemente hay neologismos en la Biblia que nosotros debemos, en el momento de interpretarla, saber cuáles son esas cosas. Un ejemplo para interpretar la Biblia, debemos de saber cuándo es un evangelio, una profecía, un salmo, así por el estilo. Porque si estamos hablando de una parábola, entonces las parábolas contienen enseñanzas y el autor utiliza figuras de dicción de lenguaje que no son normales en cualquier escrito secular. Por eso, pastor, la Biblia es clara y dice que los muertos nada saben. Pero mire lo que usted leyó en el Salmo 6:5, donde dice: porque en la muerte no hay memoria de ti. Ahí está claro, señores. Y luego dice: en el Sheol, ¿quién te alabará? La palabra Sheol en el idioma hebreo era precisamente el lugar donde iban los muertos. Ahora, la palabra Hades, que proviene ya del idioma griego, esa palabra se desprende del Seol y para los hebreos era el mismo lugar de los muertos, pero los griegos le dieron una connotación diferente a esa palabra y ahora el lugar de los muertos para los griegos en gran parte del mundo del tiempo de Jesús, entonces es el lugar donde los muertos están conscientes, en el infierno, que es diferente. Esa cultura se propaga y se llega a dar a conocer el cristianismo, y es de ahí donde se desprende la inmortalidad del alma en el mismo pueblo cristiano. Hoy nosotros tenemos que, con la dirección de Dios a través de la Biblia, su palabra, dilucidar este tema y saber que no hay asidero bíblico para la inmortalidad del alma en la Biblia. Pastor, pero es tan puntual la palabra de Dios. De ese salmo que estamos citando, 6:5, no hay memoria de ti allí en la muerte. Es una clara evidencia, señores, y no cometamos el error, a los amigos que estudian con nosotros, en el momento de darle el pésame a alguien, de darle algún mensaje de tranquilidad, no vamos a incurrir en el error de decirle que nuestros seres queridos están con Dios. Él está allá en el cielo y te pasan la mano por el hombro, por la cabeza y te dicen: Él te está mirando desde ese lugar tranquilo y te anima a seguir. Señores, no podemos vivir con estas tradiciones que no nos ayuda a crecer espiritualmente, y entonces lo que estamos haciendo es diciendo que a pesar de que el ser humano vive en pecado, entonces cuando muere se va a un lugar. Algunos dicen que se va al infierno, otros dicen que se va a un purgatorio y algunos dicen que se va al cielo. Es clara la palabra de Dios cuando dice que cuando la gente muere es como si estuviera durmiendo, y dice aquí el texto que no hay memoria de ti en la muerte, y eso lo enseña la palabra de Dios de manera clara. Así es. Ahora, miremos el Salmo 6:5. ¿Quién te alabará? La última parte. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Sheol, ¿quién te alabará? Noten que está hablando de alabanza. Ahora, en Salmo 115:17 dice: no alabarán los muertos. Inicia con lo que termina el 6:5. Los muertos no alaban a Jehová.
¿qué se hace en el cielo? Si vemos en el libro de Apocalipsis, los 24 ancianos, los redimidos que llegan al cielo, están alabando a Dios. Uh-huh. Ahora, dice la Biblia claramente que los muertos no adoran a Jehová. Si ellos cuando mueren van al cielo, ¿qué están haciendo? Porque no lo están adorando. Notemos esa contradicción, porque está diciendo claro, no alabarán los muertos ni cuantos descienden al silencio. Y en el libro Primero de los Reyes, capítulo 2, versículo 10, utiliza una expresión que es más bien como una metáfora para decir que la muerte es un sueño. Y dice, durmió David con sus padres. Durmió David con sus padres. Si tomamos esta expresión de manera literal, los padres de David están durmiendo y él fue y se acostó con ellos. Uh-huh. Se echó en la misma cama. No, lo que está diciendo es que David murió, que fue al sepulcro o la ciudad de sepulcro de la familia de David, y que allí él está reposando. Y dice, y fue sepultado en su ciudad. Noten que dice fue sepultado, porque si las personas al morir van al cielo, ¿para qué son sepultadas? ¿Qué es lo que se sepulta? ¿O hay que esperar que se sepulte para luego ir al cielo? Estamos mirando todo una contradicción en esa teoría de que los muertos al morir van al cielo. Si hicieron lo bueno, vuelan hacia el cielo en una bóveda feliz, o van al infierno si hicieron lo malo. Pero es que, pastor, algunas personas presentan el argumento de que hay una separación, conforme a lo que estudiamos recientemente, creo que fue en el día de ayer, donde algunas personas piensan como que el alma se desprende, del alma se desprende un espíritu, que si la gente fue buena, pues va al cielo, y entonces se queda el cuerpo ahí en un infierno, o puede pasar por un purgatorio. Sin embargo, nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones, y tenemos que referirnos de nuevo, ¿qué fue lo que Dios hizo en torno a la vida misma cuando formó al ser humano? ¿Se refiere a que le dio el soplo de vida? Claro. En Génesis capítulo 2, versículo 7. Después que hizo al hombre conforme a su imagen, luego le da el soplo de vida. Sí. Y no dice que fue algo separado, un ente separado, el espíritu por un lado y el cuerpo por el otro lado. Dice, así es. Y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que cuando una persona se muere, no hay un espíritu que se desprende, va a un lugar y el cuerpo se queda en otro. Una traducción de ese mismo texto dice, y llegó el hombre a ser un ser viviente. Perfecto. En Job, el capítulo 34, versículo 3 dice, porque el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Hemos de notar que está hablando de la misma persona divina. Uh-huh. El Espíritu de Dios me hizo. Y luego dice, el soplo del Omnipotente me dio vida, en un paralelismo gramatical refiriéndose al mismo Espíritu Santo. De manera que es así, pastor. Muy interesante. Seguimos en el Antiguo Testamento analizando lo que enseña sobre la muerte. Algunos pasajes que tenemos que consultar en este momento para ir acorde con lo que ya hemos estudiado. Por ejemplo, cuando uno va al libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 2, Daniel 12:2, allí se nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Puede de manera literal, pastor, una persona dormir en el polvo de la tierra para luego ser despertados? Por supuesto que no, se está refiriendo básicamente de manera como lo enseña la palabra de Dios, y cree que, o hace una comparación de el sueño como si fuera, o de la muerte como si fuera un sueño, y aquí Daniel lo está repitiendo. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así lo enseña Daniel 12:2 y Job capítulo 19, los versículos 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esos dos pasajes de la Biblia en el Antiguo Testamento son claros, bastante específicos cuando nos está hablando acerca de la condición del hombre cuando muere. Es como si fuera el sueño, luego se despiertan ante el llamado de Dios, y eso, repetimos una vez más, es lo que la palabra de Dios, la Biblia, está enseñando en torno a la muerte. Hay una
palabra común en todos esos textos que acabas de leer y es polvo. La palabra polvo. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Daniel está haciendo alusión a Isaías capítulo 26 versículo 19 o en su defecto lo hace directamente a Génesis capítulo 2 el versículo 7 que Isaías se está volviendo allá. Isaías 26, 19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo. Esos moradores del polvo es una alusión al sepulcro, a Génesis 2:7. El hombre formado del polvo de la tierra, polvo eres y al polvo volverás. Todo eso está diciendo que el hombre permanece en el polvo y que se convierte en polvo. No es que salió de ahí y, como usted decía ahorita, que la dualidad que algunos presentan en el ser humano al morir, que se separa el alma del cuerpo y que entonces el alma vuela hacia el cielo, que de hecho hay una creencia de personas que hasta se llaman cristianos de que en el cielo habrá almas incorpóreas, es decir, que el alma voló al cielo y se quedó allá y que cuando la persona muere, entonces que Cristo venga y resucite, el cuerpo resucitará, pero el alma está en el cielo y luego se fusionará en el momento de su ascensión. Eso es pura filosofía pagana griega. Pura filosofía pagana griega, pura filosofía babilónica. Todo eso es un concepto del enemigo que nos ha dañado el oído, la mente, el pensamiento con eso del espiritismo, porque el diablo siempre quiere hacerle entender a la raza humana de que los muertos viven, cuidan y hablan, y eso es mentira. Espiritismo es el intento de hablar con los muertos, con las personas fallecidas. Sería un alivio, pastor. Si eso fuera cierto, se ve muy lindo, se ve muy bonito que una persona esté consciente y que diga: mira, aquí estamos juntos todos los de la familia que morimos, estamos juntos aquí. Eso es ilógico. Estamos bien, nos juntamos siempre. Eso no entra en la lógica, no puede entrar en la lógica. Así es. Porque entonces habría en ese sentido un deseo colectivo de todo el mundo quererse morir. Así es, así es. Y a nadie se quiere morir. ¿Usted se quiere morir? Jamás. A Dios que me deje aquí cuidando sus ovejas. Sí, por muchos años más hasta de vida. Que él, y trabajando hasta que Él decida. Hasta que Él decida, sí, amén, amén. Pero no podemos estar diciendo cosas que la palabra de Dios no enseña. La Biblia no enseña eso, sencillamente. Es interpretación que de manera irresponsable el paganismo que se ha metido dentro del cristianismo pues ha venido enseñando para apagar un poquito la conciencia de aquel que sufre. Así es. Ahora, nosotros debemos de entender que el diablo, una sutileza diabólica, como valga la repetición, utiliza a la iglesia universal, como era la iglesia universal y la única iglesia, para diseminar todos estos conceptos paganos a todo el cristianismo. Hoy, nosotros que leemos la Biblia por nuestra cuenta bajo la dirección del Espíritu Santo, debemos de despertar y hacer lo que la palabra de Dios dice, obedecerle. Pastor, usted está preparado para un comentario, lo puedo notar, pero quisiera entrarlo en este comentario. Usted leyó una cita en Daniel capítulo 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Leyó Job capítulo 19, versículos 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después se desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Hay dos cosas comunes en esos dos pasajes, y es los que duermen en el polvo de la tierra. Note, ¿dónde están los muertos? ¿Dónde están? En el polvo de la tierra. Entonces, Daniel dice, serán despertados. O sea, en otras palabras, resucitarán. Sí, así es. Si las personas están en el cielo o están conscientes, no necesitan resurrección. No necesitan resurrección. Y la otra es, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. La misma palabra. Los muertos se levantan del polvo y es ahí donde vuelven a vivir. Polvo
eres y al polvo, ¿qué cosa? Volverá. Entonces, la Biblia es muy clara, señores, muy clara, y no hay contradicción en ella. Estos pasajes de la Biblia demuestran que la muerte es descansar en el sueño hasta la resurrección. Un fuerte énfasis que están haciendo estos dos pasajes de la Biblia. Y de ahí podemos inferir que no hay espíritus incorpóreos que vuelen alrededor para comunicarse con los vivos. Si esto fuera así, cuando una persona que muere a mano de un criminal, entonces volvería de la tumba y le dijera, mira, quien me mató fue fulano de tal. O sea, no es lógico pensar, como alguna gente piensa, de que los muertos pueden estar interaccionando con el ser vivo. No, aunque los paganos creían en un mundo espiritual, los hijos de Dios, los israelitas, entendían que la muerte como un sueño hasta la mañana de la resurrección, y eso es real. Aunque lloramos a nuestros muertos, a nuestros seres queridos, pensemos por un momento en aquellos que mueren en Cristo. Ellos cierran sus ojos en la muerte y luego, independientemente del tiempo que pueda pasar hasta que Jesús regrese, lo siguiente que verán será la segunda venida, glorioso. Alabado sea el nombre de Dios, y eso esperamos. El primer pensamiento que podrán llegar a tener en la resurrección es, wow, al fin y al cabo, Jesús realmente regresó pronto. Así es interesante esto. Las personas son desconectadas en el momento de morir. Ya no hay pensamiento, ya no tienen labor, no hay nada. Las personas no ven a sus seres queridos sufriendo, ni ellos con pena de sí mismos. Me morí, qué tristeza, ¿por qué me morí ahora? Me faltaba hacer eso, o no cumplí con aquello, dejé mi familia en el aire, no logré llevar mis hijos a la universidad o hacerlos profesional. No, nada de eso. Los muertos no saben nada, son desconectados, su memoria es puesta en olvido. Pero lo cierto es que cuando resucitan, entonces, si murieron en Cristo, van a decir la expresión que usted termina de decir, wow, al fin Cristo vino pronto, porque ellos ni siquiera pensarán que estuvieron muertos. Es que no hay forma. Solo verán a Jesús, claro, y comenzarán a prorrumpir en un canto de alegría, un gozo eterno. Cuando comiencen a encontrar a sus seres queridos, entonces es que tal vez aparezca algún comentario, Cristo te resucitó, nos resucitó, alabado sea el Señor. Eso es lo que estará en la mente de los redimidos. Por eso yo digo, pastor, que... el último pensamiento. Claro. Yo digo, pastor, que en esta tierra cuando el ser humano muere, y eso siempre ha sido así, en la antigüedad fue así, el que sufre es el que queda vivo. Sí. Y entonces nosotros somos a veces bastante egoístas porque empezamos a valorar la vida de ese ser humano tan bueno que vivió para servir. Entonces sentimos a veces hasta un sentido de desesperación porque ya no le vamos a tener ahí. Pero el que murió no sabe nada de eso, no sufre, no puede llorar, no puede hacer nada porque sencillamente hubo una desconexión de la vida y no puede suceder nada, como enseña la palabra de Dios. El que vive sabe que ha de morir, pero los muertos nada saben. No hay industria, no hay pensamiento, no hay nada. Los que quedamos aquí sí sufrimos por ello, pero un día, muy pronto, cuando Jesús venga por segunda vez, esas personas que murieron en Él resucitarán para vida eterna. Amén, amén. Y es la declaración del profeta Isaías en el capítulo 25, versículos 8 y 9, donde dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. La muerte es una afrenta que el enemigo trajo para avergonzarnos, para entristecernos, para hacernos daño, pero Dios la quitará y enjugará todas las lágrimas de los ojos de los redimidos, y ya nunca habrá muerte ni dolor. Todas esas cosas pasarán. El apóstol Pablo en segunda de Timoteo 1:10 dice que Cristo vino y quitó la muerte.
muerte, quitó la muerte. Al quitar la muerte, Cristo elimina al diablo que la provocó, elimina el origen, la fuente misma de la muerte. Cristo la elimina para que nunca más asegurarse que no le haga daño a ninguno de sus hijos, y entonces trae la vida eterna. Ahí sí trae una inmortalidad. Siempre tendremos inmortalidad dependiente de Dios, pero volveremos a ser inmortales. El ser humano no fue hecho inmortal, fue creado con una inmortalidad condicional. La perdió porque pecó, pero Cristo la traerá de nuevo para aquellos que pongan sus vidas en sus manos. Por eso Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Me gustó mucho la expresión que usted dijo, y es una recomendación a la vez. Tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, porque Él venció la muerte. Y eso es lo que estaremos viendo ahora en el Nuevo Testamento, en el tema que vamos a analizar mañana, si Dios lo permite. De manera que vamos a ver esa coincidencia que hay entre lo que se enseña en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, bajo la dirección del Espíritu Santo, para que podamos ver lo que hemos estado repitiendo siempre, y lo decimos con toda la autoridad del cielo. El Antiguo y el Nuevo Testamento es un gran tomo, un solo tomo armonioso que habla acerca de la esperanza que tiene el ser humano y que podemos encontrarla en nuestro Creador, Jehová de los ejércitos, y en Cristo, quien resucitó para darnos esperanza de vida, y eso lo estaremos viendo en la próxima entrega. Así es que llegamos al final, pastor, si usted fuera tan amable de despedirnos en oración en este momento. Con mucho gusto, querido Padre Celestial. Muchas gracias porque nos permites en esta hora estudiar un tema tan maravilloso como este a la luz de la Biblia. Amén. Gracias por tu palabra, porque ella nos refresca, nos ilumina, nos orienta y nos dice el norte a seguir. Gracias, oramos y hablamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.